Me da mucho gusto que esté acompañándonos un buen amigo de este programa desde hace muchos años, hay que destacarlo. Fausto Spotorno, director de la Escuela de Negocios de la Universidad UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este que es el último programa de Imagen Empresarial. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Hay que destacar el último programa del 2023, no el último programa como tal, ¿no? Estimado, obviamente te busqué por todo lo que está sucediendo en Argentina. Hace unos 3 días que nos poníamos en contacto, era porque, oye, hay unas reformas. Y justo el día de ayer se presentaron más ante el Congreso de allá de Argentina, porque justo Javier Milei pues está haciendo muchísimos cambios. Cuéntanos cómo han sido recibidos, porque acá nos llegan obviamente las noticias de los cacerolazos, ¿no? Como sucedió hace una semana, el hecho de las protestas que ha habido en Buenos Aires, como la mayor unión de trabajadores ya está planeando una para el 24 o 28 de enero del siguiente año. Entonces, cuéntanos cómo lo están viviendo también en todos los aspectos la presidencia de Javier Milei. Mirá, a ver, hay una mezcla de cosas porque hay que tener en cuenta que estas dos reformas que mandó Milei, primero, la primera parte por decreto, o sea que es más, empezaron a funcionar ya a partir de hoy, eh, y la segunda parte va a ser una ley que la llamamos ley ómnibus porque tiene un montón eh, de capítulos adentro, tiene un montón de temas metidos adentro, que va desde cuestiones de divorcios hasta cuestiones económicas, pasa por un montón de reglas. Son leyes que desregulan la economía fuertemente. Entonces, obviamente que hay quejas de un montón de sectores que, que en su momento tuvieron estas leyes, que yo, está la ley del libro que garantizaba un precio, el mismo precio del libro en todas las librerías, entonces se quejan los chiquititos que pues, no van a poder competir con los grandes. Tenés las normas que regulan el tema de los sindicatos, que a partir de ahora aquel que quiera estar sindicalizado no puede estar sindicalizado de prepo, sino que va a tener que efectivamente informar que está sindicalizado, que quiere sindicalizarse y pagar la cuota sindical. Acá en Argentina no era así, o sea, acá en Argentina conseguías un trabajo y automáticamente te retenían la cuota del sindicato. Bueno, a partir de eso, de ahora no va a ser así. Lo mismo pasa con las obras sociales y las prepagas. Las obras sociales son los seguros de salud sindicales y las prepagas son los seguros de salud privados. Bueno, si vos conseguís un trabajo, automáticamente te dan una obra social sindical, pero si vos querías una prepaga, te la tenías que pagar afuera. Ahora van a poder competir, vas a poder elegir qué sistema de salud tenés. Eh, y así te diría, hay una enormidad de rubros donde se desregulan, tarjetas de crédito, etcétera. Y bueno, obviamente eso genera muchas rispideces, ¿no? Hay muchos grupos que están preocupados por su sector, o porque recibe subsidios, porque tenía algún tipo de protección, etcétera. Bueno, se están eliminando todos los tipos de protecciones y seguros y ese tipo de cosas que hay en la economía, ¿no? Que también generaban regulaciones, porque cada uno dice, bueno, no, pero lo mío es chiquitito. Los artistas con los subsidios del Fondo de Artes, etcétera, ¿no? Del cine. Bueno, obviamente que eso genera ruido. Pero por otra parte, cuando uno lo ve como un economista, lo que ve es cierto, hay un montón de regulaciones, pequeños impuestos, pequeños que al fin y al cabo, en el todo, sumaban un montón de trabas, impuestos y regulaciones que estaban por todas partes. Ahora, Fausto, hace como estaba revisando la bitácora, fue por ahí del 24 de noviembre que platicaste tú con Rodrigo en este programa. En ese Ujú. momento, llegaba Javier Milei, ya se sabía que era presidente electo, todavía no tomaba posesión, pero ya se sabía cuál iba a ser más o menos el ritmo de cambio, que iba a ser uno muy acelerado. En su momento, pues estaba en la mente de todos como una de las primeras cosas que podía llegar a hacer, que era el cambio de dolarizar y acabar con el peso argentino, acabar con el Banco Central, pero tú nos pusiste calma al respecto al decirnos,
Eso no va a suceder de inmediato porque tiene que resolverse otras circunstancias como lo del el problema de las leaks. Entonces, eso quedó como en pausa, y más no olvidado, porque de hecho se sigue mencionando que sí va a ocurrir, y como bien mencionaste en aquel momento, las leaks sí es algo que tienen que tomarse en cuenta para que la economía completa de Argentina pues funcione de manera correcta. Entonces, cuando vemos que son estas otras órdenes, esta ley ómnibus y estos cambios por decreto que manda Javier Milei, se quiere acabar con más de 300 impuestos que pagaban en Argentina. Por el otro lado, la ley ómnibus de ayer abarca 20 leyes o afecta 20 leyes. Entonces, como un aspecto, y yéndonos de lo macro a lo micro, ¿tú lo ves como un aspecto positivo que sí puede ayudar a la economía Obvio, de su país? obvio que sí. Me parece que si vos me decís, ¿están bien estas medidas que están tomando? Obvio que están bien. Lo que simplemente, lo que hay que entender es que todo este ruido que se está escuchando es porque afecta a un montón de intereses, algunos pequeños, algunos más grandes, pero se están eliminando un montón de estas pequeñas regulaciones e impuestos que había en la economía y que generaron este serie de problemas, ¿no? Ahora, todo eso genera problemas, seriamente. El programa de Milei hoy tiene tres patas, ¿no? Una primera pata que es la pata fiscal, y ahí se anunció un programa de ajuste fiscal muy importante a principios de, los primeros 4 días de gobierno. Hubo un programa monetario que trata de reducir el tema de las LELIQs y otros deuda del Banco Central, porque la verdad es que en los últimos tiempos ya las LELIQs no existían mucho. Había habido otros instrumentos que les habían reemplazado, pero en el fondo era algo parecido, como los pases. Eh, Esos dos temas se atacaron al principio y después vino esta tercera gran medida, que es el DNU, que desregula muchas actividades económicas. Fausto, en un momento tenemos que ir a un corte, pero te pido que te Sí, mantengas con nosotros en la línea para que nos acabes de dale. explicar estas tres patas que tienen los cambios de Javier. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Le doy las gracias a Fausto Spotorno, buen amigo, economista, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, por estar con nosotros. Y nos estabas contando acerca de tres aristas que tienen los planes de Milei. Claro, a ver, tiene tres aristas el programa de Milei. Tiene una arista fiscal, que es la arista que se lanzó primero, que es un programa básicamente de ajuste fiscal, donde se han bajado 3 puntos, o se plantea bajar 3 puntos del PBI el gasto público y recomponer ingresos del Estado en 2 puntos del PBI, en total son 5 puntos del PBI de ajuste fiscal. A eso se le suma un programa monetario que se basa tanto en la eliminación de las LELIQs, que era el problema que tenía, y el reemplazo por un instrumento parecido, pero en dólares, lo cual reduce mucho los intereses que tiene que pagar el Banco Central. Eh, y acumulación de reservas ahí, que es una parte importante del programa. Y la tercera arista es esta arista, digamos, desregulatoria de la economía, que es fundamental para una economía que empieza a crecer. Si vos tenés un programa de ajuste fiscal, de ajuste monetario, obviamente eso le pone mucho peso a la economía para que active el crecimiento económico. Entonces, ahora lo que se viene es una tercera arista que tiende a frenar o a sacarle a la economía un montón de regulaciones y restricciones e impuestos, etcétera. Claro, dentro de eso hay un montón de sectores que vivían con esas regulaciones, a que esas regulaciones las favorecían o que tenían subsidios o lo que fuera, y que ahora se están quejando, ¿no? Pero me parece que es lo que hay que hacer, porque a ver, por ahí un impuesto que se cobraba para fomentar el cine, bueno, no pasa nada, porque es uno para el cine, uno para los libros, uno para... Al fin y al cabo, todo, la estructura económica tenía un impuesto, porque es un tema de cultura, porque es un tema de primera necesidad, por la excusa que encuentres, siempre había un impuesto o una regulación metida adentro, ¿no? Entonces ahora todo eso se está liberando o se piensa liberar. No, vamos a ver si sale todo. Yo me imagino que algunas cosas no terminan saliendo, pero creo que es importante hacerlo. Es muy importante hacerlo. Ahora, estimado Fausto,
Cuando ya tenemos tres aristas, ya sabemos cuáles son los planes que vienen. Tú mencionas, hay personas a las cuales les afectan, que no les han gustado, por eso están saliendo a las calles. ¿Crees que haya, por ejemplo, en las que son decretos, pues eso, pues son decretos presidenciales y eso ya se están aplicando, como mencionas, ya entraron en vigor? Pero las que se llegaron al Congreso, que fueron mandadas ayer en la ley Ómnibus, va a haber un periodo en el cual tienen que ser negociadas. ¿Crees que haya modificaciones muy drásticas? ¿Le alcanza el capital político a la derecha que apoya a Milei para poder negociar con la izquierda y que sí haya modificaciones? ¿O va a ser algo que puede quedar en el aire y que va a tardar mucho tiempo en ser aprobado? ¿Cuál es la actualidad que tú ves en estos momentos en el Poder Legislativo? Ahí está difícil, porque la verdad es que Milei, básicamente hoy el Congreso argentino está dividido en tercios, ¿no? Tienes un tercio que responde a Milei, con lo que sería parte de lo que era el viejo Juntos por el Cambio del gobierno del ex presidente de Macri. Toda esa parte apoya a Milei, es un tercio. Tenés un tercio en el medio, que son, digamos, el Juntos por el Cambio, más algunos partidos independientes que no estaban, que no se quedaron con Milei, el Partido Radical particularmente. Y tenés un tercio de oposición pura y dura, ¿no? Me imagino que ahí va a haber una negociación muy intensa con el tercio del medio. Y alguno de la oposición del peronismo puede apoyar también, ¿no? Ahí yo creo que Milei lo que está cuidándose es de tratar mucho con los gobernadores. Acuérdate que Argentina, como México, son países con sus propias regiones, acá lo llamamos provincias, son muy independientes y tiene mucho peso. Entonces hay cosas que va a tener que negociar con los gobernadores y que le pueda ayudar a, a pasar la ley, porque los gobernadores tienen bastante peso en el Congreso, sobre Ahora, todo en el Senado, ¿no? Pero bueno, es una negociación política que es bastante difícil. No creo que salga toda, si va a salir toda la ley así claro. como está, lo veo difícil. Pero bueno, pero yo creo que si sale el 50% es un cambio terrible para la economía argentina, ¿no? Y Cambia dramáticamente la estructura económica argentina. justo, y eso es lo que te iba a comentar. Al final del día, pues yo creo que están negociando a lo grande para de ahí, diluirlo un poco y realmente quedarse con lo que esperaban, ¿no? Como estas negociaciones que a veces son un poco agresivas. Y me gustaría platicar contigo al respecto de también el panorama actual de Argentina. ¿Cómo está cerrando 2023? Tienen una hiperinflación, no está el crecimiento que debería de tener la tercera economía de Latinoamérica. Platícanos rápido de este panorama y qué es lo que se viene para 2024 con estos cambios. Bueno, ahí está. Cuando ves los números de Argentina te das cuenta por qué Milei salió tan rápido con tres medidas o tres patas tan importantes en materia económica, ¿no? Es una economía que está termina este año con casi 200% de inflación, eh, con un déficit fiscal que va a estar en el orden de los 5 puntos y medio del PBI, eh, una deuda de casi 400.000 millones de dólares, arriba de 400.000 millones de dólares, el sector público, o sea, es un 60% del PBI de deuda pública, y una tasa de crecimiento negativa de prácticamente menos 1,5, 2% en ese rango va a terminar. Es cierto que la tasa de crecimiento de la economía se vio muy golpeada por una sequía muy grande, probablemente la más grande en los últimos medio siglo, eh, pero también no se vio crecimiento en otros sectores, no es que cayó el agro y el resto creció, no creció nada. Y ya se ve un estancamiento económico que lleva prácticamente una década. Entonces, Argentina necesita volver a crecer, necesita resolver el tema de la inflación y la cuestión fiscal, porque el déficit fiscal, si bien por ahí para los cánones internacionales no es tan grande, es un déficit fiscal importante aún así. Y es un déficit fiscal que se financió básicamente con emisión monetaria, porque tiene poco crédito, poco acceso al crédito de la Argentina. Entonces, esa emisión monetaria es lo que estuvo generando la inflación. El gobierno trató de contenerla emitiendo deuda, las famosas LELIQs, que es lo que hablábamos antes, y que ahora son un problema porque los intereses de las LELIQs son la principal fuente de emisión monetaria, ya a esta altura del partido de tantas LELIQs que emitió. Entonces hay que resolver el tema de las LELIQs para parar de la emisión monetaria generada por el propio Banco Central. Hay que parar el déficit fiscal para frenar la emisión monetaria generada por el Tesoro y que eso ayude a frenar la inflación.
para frenar la emisión monetaria del déficit fiscal es que Milei lance este programa de ajuste fiscal tan grande y este canje de las LELIQs que está generando, lo que va a provocar es inicialmente que el sistema financiero argentino se tienda a achicar, ¿no? Porque hoy prácticamente todo el crédito, en realidad, más de la mitad del crédito que otorga el sistema financiero era en el Banco Central. Entonces, solamente un tercio del crédito era el sector privado, el sector productivo. Perdón, sector productivo y sector consumidor. O sea, entre el consumidor y el productor se llevaban un tercio del crédito total de Argentina. Claro, ahora cuando empiece a solucionar el tema del IX, el sector financiero se va a encontrar con la necesidad de o sale a crecer y a conseguir nuevos clientes y a expandirse y a traer nuevos ahorros, o se tiene que achicar. Y la dificultad que tiene para expandirse es justamente la inflación y la poca credibilidad del peso. Entonces, estas reformas también son necesarias para que el sector financiero no se termine achicando después de todo. Por eso te digo que toda esta tercera pata de reformas, de cambios en las normas, por ejemplo, hay cambios en la norma para dar crédito, bueno, hay un montón de cambios, este, tienden a generar esta función de expansión económica que no lo puede hacer ni la política monetaria ni la política fiscal, porque esos dos rubros tienen que contraerse para arreglar los mayores problemas. Entonces, la principal herramienta de expansión económica no es la política fiscal, que sea expansiva o una política monetaria más laxa, sino que es este esquema desregulador, ¿no? Ahora, justo me queda un minuto, pero no quiero irme sin platicar contigo al respecto de la venta de empresas que son del Estado. ¿Cómo es que va a llevarse esto a cabo? Y es algo que ha sido muy criticado. Bueno, a ver, yo creo que te diría que hay un mundo de cosas, ¿no? Porque hay empresas que son para vender, que son potencialmente vendibles, por ejemplo YPF, y hay empresas que no sirven ni para eso. El Estado argentino ha estatizado o tiene empresas estatales que generan pérdidas enormes y que, digamos, no sabes quién la puede querer comprar. Entonces hay una mezcla de situaciones ahí y me parece que va a venir por ahí la solución. No van a ser todas privatizadas, pero sí creo que el gobierno lo que quiere es tener el instrumento para poder privatizarlas en caso de que se pueda, ¿no? En caso de que haya un interesado. Perfecto, pues En Fausto. la mayoría se... Sí. No, justo te agradecía por pensaba que habías acabado la respuesta, estimado, pero se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría pues despedirme con tiempo de ti y pues el 2024 vamos a estarte buscando para seguir entendiendo el panorama de Argentina. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Fausto Sportorno, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, gracias por haber estado con nosotros. No, no, gracias a usted por la invitación y feliz año, ¿eh? Feliz 2024 para ti también, estimado.